Hemos estado hablando de guerra espiritual, algo que tú y yo como creyentes debemos de hacer para poder tener una victoria segura en esta guerra espiritual es ocuparnos en conocer quién es nuestro Dios. Esta es una pregunta que pues tiene sus respuestas a lo largo de la palabra de Dios. Hay ciertas características que tú y yo debemos de conocer en relación a nuestro Dios. La primera característica que tú y yo debemos de conocer en relación a nuestro Dios es de que Él es un Dios soberano. Él es un Dios soberano. Esto quiere decir de que Dios está por sobre todas las cosas. Dios está en control de todo. Quisiera animarte a que en un tiempo libre tú estudiases el libro de Efesios, el capítulo 1, y en el libro de Romanos, el capítulo 9. A través de estos capítulos te darás cuenta de la soberanía de Dios, descubrirás cómo es que Dios está por encima de todas las cosas. Otra característica que debe de resaltar es que Dios es omnipresente. Esto quiere decir de que Dios está en todas partes. Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, leemos lo siguiente: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Son los ojos de Jehová los que están puestos sobre la faz de la tierra. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 3, leemos lo siguiente: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a malos y a buenos. Otra característica que debe de resaltar de nuestro Dios es que Él es omnisciente, y lo que esto quiere decir es que Dios es conocedor de todas las cosas. Dios conoce todo. Dios conoce todo. En el Salmo 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, las sabes todas. Dios es conocedor de nuestros pensamientos. Dios es conocedor de aquellas cosas que están en nuestro corazón, aún de aquellas cosas que tú y yo pensamos que nadie conoce. Dios conoce nuestra vida aún desde antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Otra característica de Dios es de que Dios es omnipotente, y lo que esto quiere decir es que Él es el Dios todopoderoso. Él es el que lo puede todo. En Génesis capítulo 17, versículo 1 leemos: yo soy el Dios todopoderoso. En Mateo capítulo 19, versículo 16 leemos: pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 leemos: porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina. Dios no solamente es todopoderoso, sino que también se sienta en el trono. Y lo más importante es que Dios esté sentado en el trono de tu corazón. Lo más importante es que Dios esté sentado en el trono de mi corazón. Otra característica que debe resaltarnos es de que Dios es santo. Dios es santo. En Levíticos capítulo 19, versículo 2 leemos: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Otra característica que debe resaltarnos de Dios es que Dios es justo. Dios es justo. Lo que esto quiere decir es de que Él es imparcial en juicio. Dios es imparcial en juicio. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4 dice: es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Dios siempre se inclina por el bien. A pesar de que tú y yo podemos tener preferencias por algunas personas y podemos inclinar nuestra decisión en favor para con aquellos con los cuales tenemos preferencia, Dios no es así. Dios no es así.
Otra característica de nuestro Dios es que Él es fiel. Nuestro Dios es fiel, tienes un Dios que cumple con su palabra. Dios cumple con su promesa. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, leemos: Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios que cumple su palabra. También tenemos que otra de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios benevolente. Lo que esto quiere decir es que Él es un Dios bueno, Él es un Dios bueno, Él es un Dios amable y Él es un Dios que desea el bien para con cada uno de sus hijos. En Salmos 145, versículo 9, leemos lo siguiente: bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos. Y estoy compartiendo conmigo y mi corazón se llena de gozo porque puedo descubrir que tengo un Dios que está en control de todas las cosas. Es un Dios que está presente en medio de nuestros problemas. Es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios que tiene el poder para ayudarnos en esos momentos difíciles en nuestra vida. Es un Dios que es santo, en Él no hay pecado, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Es un Dios que es justo, Él va a hacer justicia con nosotros. Él es un Dios que el fiel cumple sus promesas. Y quiero resaltar, acabo de decir que Él cumple sus promesas, no su promesa. Sus promesas son innumerables para con sus hijos. Él es un Dios bueno, Él desea hacernos el bien. Otra de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios inmutable. Dios no cambia, Dios no cambia. Nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es como nosotros. Nosotros puede ser que nos levantemos de mal humor y al pasar un par de horas nos ponemos de buen humor y luego pasan otro par de horas y enfrentamos circunstancias y enfrentamos problemas y nos ponemos de mal humor. Estas son características de nuestro Dios que pueden ayudarnos a vencer en la guerra espiritual. Otra de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios misericordioso. Él es el Dios de nuestra misericordia. Dios demuestra su misericordia para con cada uno de nosotros a pesar de nuestra naturaleza pecadora. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios misericordioso? Quiere decir de que Él no nos da según lo que merecen nuestros pecados. Dios ha escogido no hacer con nosotros como merecen nuestros pecados. En el libro de Éxodos, capítulo 34, versículos 6 y 7 leemos: Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Él es un Dios misericordioso. También tenemos un Dios que es lleno de gracia, un Dios que es lleno de gracia. Esto quiere decir de que Dios nos muestra su bondad inmerecida a pesar de nuestros pecados. En otras palabras, Dios no nos da lo que merecemos. En la misericordia de Dios decíamos que Dios ha decidido no darnos según como merecen nuestros pecados. En la gracia de Dios estamos diciendo de que Dios nos da lo que no nos merecemos. Dios ha escogido darnos su perdón, Dios ha escogido darnos su amor, Dios ha escogido darnos de su gracia. Tenemos otra de las características de Dios, que nuestro Dios es un Dios infinito. Dios no tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones, por consiguiente, esta característica va con el hecho de que Dios es un todopoderoso. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 leemos: pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Así que, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos, y es importante que nosotros meditemos en cada una de estas características, y de esa manera vamos a experimentar la victoria en nuestro Dios. Vamos a experimentar la victoria de nuestro Dios. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Que Dios te bendiga.